Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos listos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Y cada día lo hacemos siempre con el mayor gusto, con el deseo de ofrecerles el consejo inspirado de la palabra de Dios. Pero además contamos con el auxilio siempre oportuno del Espíritu de profecía. Para esta linda tarea nos congregamos en torno a esta mesa, junto a quien ustedes ya conocen, quien nos trae también los estimulantes consejos de la palabra de Dios reavivados por su palabra, el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eben, una alegría estar nuevamente juntos ya que en los últimos capítulos de Jeremías, hoy capítulo 48, y es una alegría estar diariamente con nuestros amigos para profundizar juntos en el mensaje de Dios, para crecer en nuestra comunión con el Señor y en nuestra práctica del mensaje bíblico. Así que, si te parece bien, vamos directamente a Jeremías 48. En Jeremías 48 hay una profecía contra Moab. Ahora, cuando uno lee la profecía entera y uno se da cuenta que hay algo muy especial, porque Dios está bastante molesto con este pueblo. Y hay una parte donde Dios dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Duro, ¿no? Duro, duro. Ahora este asunto de la indolencia, este asunto de la duplicidad, como que hago pero no hago, parece que le trae bastante molestia al Señor, porque aquí dice: el que hace indolentemente recibe una maldición muy directa. ¿Qué nos enseña, qué nos ayuda a entender Elena White al respecto de este trabajo de duplicidad, de indolencia al realizar la obra de Dios? El tema es bien difícil porque pareciera como que el profeta habla de que hay algo que Dios odia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser, no? Sí. Pero vamos a ver lo que dice Elena de White en Testimonio para los Ministros, página 274. Id a los que suponéis que están en error, hablad con ellos, no obrando con duplicidad e hipocresía, tratándolos todos los días con aparente cordialidad, mientras conspiráis contra ellos en perfecta armonía con los instrumentos satánicos que están obrando para desarraigar, derribar y eliminar de la institución a los que los incrédulos quieren eliminar.
mientras no decís una sola palabra a los hermanos en la fe para redimirlos y restaurarlos si están en el error, y si no lo están, para defender lo justo y reprender a quien corresponda, a los que conspiran, pues Satanás está actuando entre bastidores. Entonces dice, el Señor Jesús reprendió a los fariseos, asemejándolos a sepulcros disimulados, ocultos a la vista, pero llenos de podredumbre. El Señor odia todo engaño, sigilo e insidia. Esa es la obra de Satanás. La obra de Dios es abierta y franca. Que nadie actúe contra un hijo de Dios apoyándose en el testimonio del enemigo del Señor y obrando como Satanás, ocultándose y sin embargo sugiriendo, instigando, planeando en perfecta armonía con los enemigos del Señor. Así que esa duplicidad, esa apariencia, esa hipocresía realmente incomoda al Señor. Y lo que Elena de White está diciendo es lo que Jesús ya dijo en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Cuando los comparó con sepulcros blanqueados. O sea, una tumba, hay a veces tumbas así imponentes, ¿no? Que son toda una expresión de arte, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que hay debajo? Nada. Entonces, si algunos son así, toda una apariencia, toda una fachada, toda una presentación artística, toda una puesta en escena, toda una representación, y por dentro nada, vacío, hueco, echado a perder. Y entonces el Señor le incomoda eso, ¿no? Cuando vas a Apocalipsis, lo que le incomoda es la tibieza. Claro. Ojalá sea frío o caliente, porque por lo menos sabemos de qué se trata, pero la tibieza, ese mitad de camino, ese que no, que sí, eso realmente incomoda mucho al Señor. O sea que ese odio del Señor hacia ese trabajo indolente, como de los fariseos que aparentaban querer el bien de las personas, pero en realidad lo único que querían eran favorecerse a sí mismos, aprovecharse de la situación, como que están en lo correcto, pero en realidad lo único que están pensando es en su beneficio propio. Pero fíjate, los fariseos, dice Jesús, dijo, recorren todo para Hacer un prosélito. un prosélito, un discípulo, y al final lo hacen más hijo del diablo. Qué cosa. O sea, aparentemente estaban haciendo un trabajo misionero para salvar, para ayudar a otros, pero en el fondo lo que buscaban era otra cosa. Y por supuesto el Señor desaprueba, A nosotros tampoco nos gusta que alguien sea así con nosotros. Claro. No podemos pretender que eso le guste a Dios. A nosotros puede alguien engañarnos y nosotros podemos engañar a alguien, pero ninguno podemos engañar a Dios. Continúa el relato aquí del profeta en el capítulo 48, continúa hablando de Moab, y hay una parte en el versículo 11 donde dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Parece una persona muy tranquila, alguien que dice, bueno, estamos aquí, somos parientes consanguíneos de los israelitas, total, algún favor de Dios tendremos. Ellos tenían ciertas fuentes de riqueza, habían valles en Moab que eran muy ricos, y entonces ni se declaraban enemigos, pero eran enemigos, ¿no? Pero cuando vinieron las invasiones, ellos se alegraban y hasta aplaudían, ¿no? Toda esta simulación interesante que Elena White tiene una simbología y utiliza la imagen de Moab para hacer una reprensión. ¿Nos puede comentar de esto? Sí, Elena White lo dice de esta forma. Esta descripción de Moab representa a las iglesias que se han vuelto como Moab. ¿Y qué es eso? No se han mantenido en su puesto de deber como fieles centinelas. No han cooperado con las inteligencias celestiales, ejercitando la capacidad que han recibido de Dios para hacer la voluntad divina, haciendo retroceder a los poderes de las tinieblas y usando cada facultad que Dios les ha dado para hacer avanzar la verdad y la justicia en nuestro mundo. Tienen sí un conocimiento de la verdad, pero no han practicado lo que conocen. Fíjate, Pastor Eber, que la figura que utiliza aquí es la de un centinela, ¿no?
un guardián, un vigilante. ¿Cuál es la tarea de un centinela, de un guardián? Es proteger, es avisar de la proximidad de un enemigo, es marcar una separación, un límite. Pero si el centinela deja de hacer el trabajo de un centinela, ¿y cuál es? Entonces, ¿qué nos queda del centinela? Nada, no se cumple el propósito de su oficio, de su tarea. Y esto es lo que está diciendo aquí, que los que actúan como Moab son esos que no se mantuvieron en el puesto de deber como un fiel centinela para alertar, cuidado del peligro, cuidado del enemigo, vamos a preparar la defensa, vamos a resguardar. Entonces un centinela que no hace el trabajo de centinela deja de ser centinela, está teniendo la actitud de Moab, porque no se mantuvo en el puesto de deber, porque no cooperó con la inteligencia celestial, porque no ejercitó la capacidad que han recibido de Dios para hacer la voluntad divina, porque en lugar de hacer retroceder, esto es impactante, ¿no? El centinela en las manos de Dios tiene que hacer retroceder a los poderes de las tinieblas que están viniendo para atacar, pero en lugar de hacerlos retroceder, por no haber cumplido el deber, estamos facilitando su ataque y la destrucción. Dios es muy claro en este sentido. No alcanza con conocer la verdad. Tenemos que practicar y vivir la verdad. Muy bien, pastor, amigos, estamos viendo Moab, pariente consanguíneo del pueblo de Israel, pudo haber también tenido un destino muy especial, pero quedó allí, reposado, tranquilo, teniendo un conocimiento nominal de la verdad, pero no practicando la verdad. Vamos a reflexionar en este importante concepto y enseguida volvemos. ¿Qué tal? ¿Me acompañas en otra lectura inspiradora? Padres y madres, tenéis una obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a vuestros hijos? No reprendiéndolos porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos como si tuvierais confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decidles lo que Dios espera que hagan. Decidles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podéis confiar que el Señor hará su parte. Esta cita la puedes encontrar en el libro Conducción del Niño y también puedes descargarlo del aplicativo del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Retornamos, amigos, y queremos en este último momento de nuestro programa ofrecerles una nueva invitación. Solo recordar lo que Jesús dijera, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando Él hablaba de conocer la verdad, está hablando de conocer de manera desde la experiencia, en lo experimental, no simplemente en lo teórico, en lo intelectual. Conocer la verdad es conocer a Cristo, intimar con Él, vivir en un compañerismo permanente con Él. Eso nos hará libres, nos hará victoriosos. Ahora vamos a orar. Señor, danos valor para conocer tu palabra, tu verdad, y el mismo valor para practicarla. Que no solo podamos ser oidores, sino también hacedores. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Abrázanos con tus promesas y con tu poder. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos sido acompañados por el Espíritu Santo con su palabra y también gratos de estar en compañía de ustedes. Nos reencontramos, Dios mediante, el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Esto ha sido Creed en sus profetas.